un tema que no es, técnicamente no es nuevo, pero ha agarrado fuerza quizás los últimos 2 años, particularmente por dos cuestiones, digamos, que han pasado a nivel internacional. La primera es que desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una iniciativa para la constitución de un grupo redactor de un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos. De hecho, les comento que la semana pasada concluyó la 6ª ronda de negociaciones del tratado. El tratado ya va en su segundo draft preliminar y todo indica que para 2021 se estará promulgando este instrumento internacional vinculante, del cual México ha participado activamente desde el 2014 y que, bueno, ha tenido también ciertas resistencias porque pareciera ser que en la elaboración del tratado hay mucho académico, mucho abogado de derechos humanos involucrado en la redacción y poco, a lo mejor, personas del mundo de empresa. Y tomando en cuenta que es un instrumento que el día de mañana, pues digamos, va a impactar tanto a empresas como a grupos sociales, etcétera, algo que se ha mencionado es la necesidad de que también esté un poco involucrado el gremio empresarial al respecto de la redacción del tratado. El tratado realmente es que es una realidad. El tratado, si no sale en 2021, estará promulgándose a más tardar en 2022. El tratado va muy avanzado y de hecho ha tomado, digamos, se ha conformado en tiempo récord comparado con otros tratados que llevan poco más de 10 años y no han podido ver la luz, como la Convención de Derechos Humanos de Personas Mayores, por ejemplo, que sigue en negociaciones y no logra ver la luz. Este tratado está ya en la antesala, digamos, de su promulgación. Y bueno, esto ha llevado a que a nivel internacional existan varios países que ya se hayan subido a la regulación de la responsabilidad de las empresas por violaciones a derechos humanos. El primer país, y hasta la fecha el único que tiene una ley similar, es Francia. Francia desde 2017 emitió una ley justamente para auditar todo el tema relacionado con cadenas de suministro y el impacto de las actividades empresariales en materia de derechos humanos. Francia pone el ejemplo, promulga su ley, es una ley que, digamos, bastante innovadora para este contexto. Y Canadá creó en 2017, 2018, aprobó una ley mediante la cual creó una figura única en el mundo hasta la fecha. No existe otro país donde existe esta figura, que se le denominó el Ombudsperson de la empresa socialmente responsable. Es una figura que está adscrita al Ministerio de Economía canadiense y que tiene facultades extraterritoriales para auditar empresas canadienses que estén operando en otras partes del mundo y que tengan denuncias por violaciones a derechos humanos. Canadá y Francia, digamos que se coronan como los países líderes en regulación en esta materia. Y este año las cosas se aceleraron en gran parte por el tratado, pero también en gran parte por el tema del COVID. Y Alemania anunció que para diciembre de este año, enero del próximo, estaría promulgando su ley en la materia. Holanda y Suecia tienen un proceso similar, que estarán viendo la luz sus leyes el próximo año, yo creo. Y sobre todo, lo más importante fue que la Unión Europea, en abril de este año, anunció que para enero arrancarían los trabajos para la elaboración de una directriz europea en materia de empresa y de derechos humanos, particularmente en el tema de conducta empresarial responsable. Que este es el segundo tema, digamos, que lleva al tema de la ley. Y el tema de conducta empresarial responsable es un tema que introduce la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, desde 2011-2012 en las directrices sobre empresas multinacionales que debe aplicarse a los países miembros del organismo internacional, entre ellos, evidentemente, México. Y lo que es el Código de Conducta Empresarial Responsable generó, de hecho, la creación de una figura que pocos lo saben, pero en México está regulada en el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, que fue la incorporación de algo denominado el Punto Nacional de Contacto. Y el Punto Nacional de Contacto, digamos, deriva de este compromiso internacional implementado o adquirido por parte de la OCDE y es una autoridad adscrita a la Secretaría de Economía, cuya facultad es, o debería ser, porque realmente es una figura que en México está subutilizada, pero otros países, por ejemplo, como Colombia, tiene más actividad y mucho más presencia, es dirimir controversias por vías, digamos, no contenciosas o litigiosas en materia de empresas y derechos humanos. Es decir, un inversionista que tenga el día de mañana a lo mejor un conflicto o un pequeño, digamos, diferendo en materia de violaciones a derechos humanos con algún tercero, el Punto Nacional de Contacto debería fungir como un advisor del gobierno para el momento de generar la inversión
y también como una especie de conciliador o mediador al respecto. Comento todo esto porque realmente el tema tiene su origen en la década de los 70. En la década de los 70 ya existía, digamos, intención de analizar la intersección entre empresas y derechos humanos, y este es, desde mi punto de vista, uno de los principales problemas como para comprender esto o comerse esto que realmente pareciera ser nuevo, porque históricamente los derechos humanos y el derecho de empresa jamás habían dialogado. Eran, digamos, materias disímbolas, eran materias que realmente no se encontraban incluso relacionadas, y esto tenía razón de ser. El efecto vertical o, digamos, la verticalidad de la relación en materia de protección a derechos humanos atendía únicamente a una relación entre Estado y personas, digamos, sujetos de derecho, que dejaban fuera a los privados como, digamos, parte de esta dinámica. Pero conforme fue avanzando el tema, y en México pasa algo interesante en el 83, que es algo que tiene íntima relación con la iniciativa de ley que vamos a discutir en un momento más. Miguel de la Madrid pasa en el 83 un cierto número de reformas a la Constitución, y en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional se agrega el término de responsabilidad social. Es la única mención del texto constitucional donde se habla de responsabilidad social, y como un requisito constitucional incluso al sector privado. Esto pasó, digamos, se incorporó, era un poco el momentum de la sostenibilidad en el mundo, y parte de esto y un poco parte del sello de Miguel de la Madrid fue justamente incorporar este tipo de tendencia que había en la década de los 80 para implementarlo al texto constitucional. Lo que no se dieron cuenta es que el párrafo cuarto técnicamente establece como requisito que para concurrir el sector social, privado y público deben hacerlo, y lo dice el texto constitucional, con responsabilidad social. Quedó ahí abandonado en el párrafo cuarto, nadie pensaba pues que eso tuviera que tener una repercusión. Y cuando comienza o revive este tema de la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos, y aquí es donde hago una primera diferencia, no es lo mismo que responsabilidad social corporativa, son cosas muy distintas, y en la ley tratamos de plasmarlo así. La responsabilidad social empresarial es, digamos, un acto de carácter cuasi volitivo, en el cual la empresa aporta o a través de ciertos proyectos impacta de manera benéfica a terceros, a comunidades, ¿no? Bajo la concepción de protección al medio ambiente, de protección a los derechos humanos, etcétera. Son proyectos mediante la cual la empresa proactivamente busca abonar a la construcción de un mundo más sostenible. La responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos es otra cosa. Son las consecuencias de hecho y de derecho que puede llegar a tener las actividades comerciales por parte de una empresa en la esfera de los derechos humanos de comunidades o de individuos. Esto evidentemente nos pone en una cuestión de cómo dialogan estos dos conceptos, y la verdad es que son conceptos que, si no son bien iguales, sí son complementarios. Y desde el punto de vista de la complementariedad, digamos que la responsabilidad social pudiera convertirse en un mecanismo de prevención de riesgos legales frente al nuevo paradigma de la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos. ¿Cómo surge la ley o por qué surge la ley? Este primer antecedente que mencioné, que fue justamente el tratado vinculante que se prevé para el próximo año implementarse, vino acompañado en 2018 de una acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue la Recomendación General número 37. La Recomendación General número 37 hasta la fecha es el único instrumento, digamos, en México, donde se advierte la necesidad de regular la actividad de las empresas que pudieran tener potencialmente impacto a los derechos humanos. No sé si la hayan tenido oportunidad de leer la Recomendación General número 37. Yo particularmente soy muy crítico con ese documento. Creo que es un documento que pudo haber sido mucho más ágil y mucho más sustancioso en materia de regulación, y acaba siendo un documento más de carácter histórico que realmente de regulación. Pero sí tiene un mérito esa recomendación. Y esa recomendación, el mérito que tiene es que hace un análisis histórico que, para los que no conozcan el tema, es útil leer la recomendación, porque entonces le queda muy claro el origen y la aplicación del mismo. Leyendo la Recomendación General número 37, que es un documento de casi 300 páginas, nuevamente creo que ahí le faltó visión a la Comisión Nacional entender que un documento de 300 páginas quizás para un empresario lo va a agarrar y lo va a tirar a la basura porque no tiene tiempo para leerlo. Se tuvo que haber hecho un documento más ágil, mucho más digerible incluso para este sector. Pero hay algo muy destacable de la Recomendación General número 37. Dentro de las recomendaciones, recomienda al Congreso de la Unión en regular una ley en la materia.
Y entonces la recomendación tal cual de la recomendación general número 37 es que se hagan las acciones suficientes o pertinentes para elaborar una ley o modificaciones en las leyes que regulen la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos. Por eso es que esta ley sale a la luz, por un cumplimiento de una obligación parlamentaria de cumplimiento de la recomendación general número 37. Entonces, la ley se crea bajo dos contextos. Es una ley reglamentaria del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución, hablando del tema de responsabilidad social como requisito para la concurrencia en el desarrollo, digamos, económico, ¿no?, del sector privado, social y público, y como cumplimiento de la recomendación general número 37 de la CNDH. Evidentemente habría un tercer elemento a destacar, y es que se busca adelantarse, o busca más bien, digamos, acompañar este proceso de promulgación del tratado internacional junto con la ley. Y después, a lo mejor tienes una demanda o tienes un proceso por temas relacionados por alguna violación a derechos humanos previsto en tu programa de responsabilidad social empresarial, eso amerita una sanción. Y va a poder, y lo que dice la Secretaría de Economía es, va a haber sanciones para las empresas que incumplan. Es decir, las empresas que estén simulando programas de responsabilidad social que no sean concordantes con lo que dicen, con lo que hacen, podrán ser sancionables. Claro, la ley entiende que este tránsito no va a ser sencillo y da 2 años para ir haciendo el tránsito a esto. Además de que la ley, y eso no lo dije, y perdón que me acuerde ahora, la ley prevé un esquema de obligaciones diferenciadas. Es decir, no es las mismas obligaciones para todas las empresas. Si eres una MIPYME, tu grado de cumplimiento pues es así. Si eres un gran contribuyente, pues tu grado de cumplimiento es mayor. La ley hace un reconocimiento de obligaciones diferenciadas de acuerdo al tamaño de la empresa y lo mide de acuerdo al número de empleados y al número de facturación. Entonces, no, tampoco, porque alguien me decía, ¿cómo va a cumplir una empresa recién constituida o un changarro de tacos, ¿no?, un programa de compliance? A ver, ahí habría que, una obligación muy sencilla que prevé la ley, por ejemplo, es una empresa recién constituida, la única obligación que va a tener de inicio es que en sus estatutos sociales tenga una cláusula dentro del contrato de sociedad, una cláusula de protección irrestricta a los derechos humanos. Y ya, pones la semilla y vas llevando gradualmente a que esta empresa se vaya metiendo a esta nueva dinámica. Evidentemente, ¿por qué menciono esto? Porque evidentemente una empresa, una MIPYME, no va a tener capacidad de implementar un programa de responsabilidad social. Evidentemente, los programas de responsabilidad social son para grandes empresas. Entonces, estas obligaciones van creciendo, ¿no?, digamos, de nivel conforme al propio tamaño de la empresa. Entonces, lo menciono así. Ahora, también la ley, y un poco también tomando en cuenta que hay empresas que quizás no dicen que son socialmente responsables, pero en la práctica lo son, tienen prácticas que van a poder reconocerse como esto. El caso de los bancos y el caso de inversión social, por ejemplo. Se me ocurre un caso, lo pongo rápidamente. Citibanamex, antes de que Banamex fuera comprado por Citi, Banamex tenía un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo que se llamaba Fondo Acción Banamex. Y Fondo Acción Banamex fue el primer fondo en México de inversión social. Es decir, financiaban a pequeños y medianos productores rurales en proyectos relacionados con temas de turismo sostenible, en temas de café orgánico o productos agropecuarios orgánicos. Y ese programa, Fondo Acción Banamex, después se creó una SOFOM de parte del Grupo Banamex y después desapareció porque la absorbió Agronegocios Banamex. ¿Por qué menciono esto? Porque este ejemplo que tenía ya Banamex, que era un programa de inversión social, la ley lo va a poder reconocer, y así lo dice la ley, las instituciones financieras que tengan dentro de su core business o dentro de sus actividades programas de inversión social podrán equipararlos a prácticas de responsabilidad social corporativa. ¿Y qué hay detrás? Que a lo mejor hay empresas que es el caso contrario, empresas que no tienen el distintivo de ESR, ¿no?, de empresa socialmente responsable, que es el distintivo que da el CEMEFI. Quizás no lo tienen, pero en la práctica son más socialmente responsables que otras empresas. La ley lo que busca es también decir, ok, sí vamos a sancionar la simulación, pero también lo que vamos a hacer es darle esa garantía y ese reconocimiento a las empresas que quizás hoy no están certificadas por nada, pero que sí están haciendo labor social. Algo que se ha buscado a nivel internacional y es parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es el desarrollo
o, digamos, el empoderamiento de grupos organizados provenientes de grupos en situación de vulnerabilidad que puedan justamente, digamos, participar en el comercio. La ley en los transitorios establece el desarrollo de un programa justamente para esto. Elaborar criterios, elaborar y desarrollar, digamos, la calificación de los grupos en situación de vulnerabilidad para este tema, e incluso elaborar un registro de estos grupos en situación de vulnerabilidad que constituyan estas sociedades. ¿Qué es lo que busca o cuál es el espíritu de este artículo? Este artículo no puede leerse sin leer el transitorio que prevé todo el proceso que se prevé para el desarrollo de estándares, el desarrollo, ahí se habla de, por ejemplo, que sean tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres, los que colaboren en el desarrollo de esta política en materia de grupos organizados que puedan constituirse formalmente, ¿no? El espíritu tiene un espíritu normativo de doble vía. El primero es impulsar la formalización de actividades comerciales de grupos en situación de exclusión. Es decir, ¿y cómo empoderas al hoy socialmente excluido para que empiece a organizarse y venda sus productos y tenga manera de vender sus productos? Y la segunda es uno, fomentando la creación de sociedades conformadas por estos grupos en situación de vulnerabilidad. En Estados Unidos existe una figura que en México no está regulada, pero que creo que es una figura muy importante y muy interesante. Seguramente muchos colegas de aquí la conocerán, el de la denominada Social Corporation, o las corporaciones sociales del derecho americano, ¿no? Que es justamente empresas que se constituyen con este fin. Son empresas, son SAs, es decir, que participan en el comercio, que tienen una actividad preponderantemente económica, pero cuyo objeto es impulsar el desarrollo o el empoderamiento económico de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, este artículo 75 no puede leerse si no se lee el transitorio, porque el transitorio va acompañado de todo un proceso en cómo impulsar la política, etcétera. Es decir, no es que ya vamos aquí y vamos a venderle, no. De hecho, también creo que son 3 años o más. Ahí sí da más tiempo, creo que da como 3 años o 4 años, no recuerdo ahorita, para este proceso de establecimiento de tanto de sociedades, digamos, compuestas por grupos en situación de vulnerabilidad y calificar esta política. Se previó, claro, es un ejercicio coordinado intergubernamental. No se podría lanzar una obligación de esta manera si no se genera una política pública en la materia. Al final, lo que dice la Agenda 2030 es cómo empoderas la participación económica de los grupos en situación de vulnerabilidad, pues a través de mecanismos de solidaridad empresarial. Es decir, yo le compro a los grupos en situación de exclusión, pero tú ayúdame a irlos formalizando como sociedades productivas. Y entonces incluso en el transitorio se ve un esquema de deducción fiscal, se ve esquema, por ejemplo, de incentivos para la constitución, porque también es, oye, un grupo indígena que quiera crear una cooperativa, pues quizás no tiene la herramienta, a lo mejor no tiene, digamos, los elementos como para crear una cooperativa, y sobre todo ahora con la desaparición del INADEM, que es de los grandes errores, ¿no? de esta administración, haber eliminado el Instituto Nacional para el Emprendedor, tendrías que crear un programa para educar a estos grupos en la constitución y en la conformación de este tipo de actividades, ¿no? Les pongo un ejemplo del cual estuvimos buscando varios ejemplos y yo encontré un ejemplo que me pareció muy interesante. Aquí en la Ciudad de México, las chinampas de San Bartolo Tutoltepec, que es el lugar son chinampas de Xochimilco, es un pueblo que está pegado a las trajineras de Xochimilco. Se hizo famoso por la película de Gael García, Chicuarotes. Los chicuarotes, así se les dice a las personas de esta población. A través de una ONG, crearon una cooperativa mediante la cual, tipo Rappi, te mandan a tu casa puras verduras cultivadas en estas chinampas. Entonces, es una manera de impulsar el comercio local a través de la fuerza de distribución de una empresa mucho más grande. Y esto realmente, así encontramos miles de ejemplos. Se hizo un research de cómo operar este tipo digamos, como de empresas sociales, o este nuevo giro.
Y entonces se llegó a la conclusión de que se tenía que hacer un esquema mixto, o sea, sí que era una política gubernamental, pero teníamos que incentivar el comercio de estos temas. Ahora, la incentivar este comercio también es a través de incentivos fiscales. Si yo le compro el 7% a estas personas, yo también voy a tener ahí digamos, un beneficio fiscal para la empresa. Es decir, impulsar este tipo de acciones de solidaridad.